Hola chicas, buenos días de nuevo. Les espero en lo que se incorporan todas, por favor. Las espero en lo que se terminen de incorporar. Ok, chicas, bueno, vamos a comenzar entonces y le vamos a dar seguimiento a esta parte de lo que estábamos revisando en cuanto a la comunicación y conexión preverbal. Entonces, nos quedamos la clase pasada en la etapa en la que pues, se van a ir apareciendo y a mantener cada vez más conductas referentes al nivel visual, al nivel auditivo, al nivel motriz y cognitivo. Entonces, aquí nosotros habíamos dicho que el contacto y seguimiento visual de los niños, con las demás personas es, importante, ¿no? Ya que, pues, nosotros al percibir este tipo de movimientos, de contactos, podemos ver que el desarrollo del niño o del bebé, pues, va bien, ¿no? Va funcionando adecuadamente. Tenemos también que, bueno, pues, hay también, la imitación de movimientos a nivel bucofacial que llevan a la emisión de sonidos del habla, ¿no? Entonces, a través de esto, pues se puede determinar la situación de ver cómo es que el niño va imitando palabras, ¿no? Como mamá, papá, etcétera. Y la actitud pragmática temprana, que bueno, pues esta conlleva reglas básicas de la conversación. Recuerden que cuando empezamos a hablar, nos empiezan a decir de, bueno, no hables cuando la otra persona está hablando, espera tu turno o pide la palabra para comenzar a hablar, ¿no? Entonces, ese tipo de comunicación, de interacción social, son aspectos que el niño ya va tomando en cuenta y que obviamente pues va respetando, ¿no? Que va ejecutando, que va propiamente llevando a cabo a lo largo de pues su desarrollo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo es que los niños ya aprenden a respetar turnos, incluso no solo con adultos, sino también entre pares, ¿no? Y bueno, todo esto se traduce en un proceso bastante complejo, ¿no? Este proceso complejo se puede ir desarrollando en el niño a través de diversas etapas que poco a poco se desencadenan sucesivamente a lo largo del primer año de vida. Todas estas características que ya pudimos revisar se van dando a través de este primer año. Se van revisando, se van, bueno, considerando para ver este desarrollo en el niño adecuado o en el bebé. Y bueno, de este modo el niño va a establecer como inicio de la comunicación el llanto, que es lo que veíamos en clases anteriores. El llanto es lo que va a ser su primer momento de comunicación, llanto para, bueno, para comunicar que tiene hambre, comunicar que se le tiene que cambiar el pañal,
si hay dolor, etcétera, bueno, pues el llanto es el definitivo en este aspecto, ¿no? Em, y bueno, tenemos aquí estos aspectos básicos: hambre, dolor, atención, para posteriormente lograr la emisión de sonidos em, guturales y vocálicos, ¿no? Que incluso es cuando hay este balbuceo, este tipo de sonidos que emiten los bebés y que generalmente pretenden llamar la atención de un adulto en su mayoría, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar, por favor, a leer esta diapositiva? Por favor. Ok, Yesenia, por favor. Posteriormente empezará a distinguir el tono de la voz, diferenciando significados, y a balbucear, lo que le permite tener interés por las demás personas y objetos, además de diversificar su atención, hasta entonces enfocada en su propio cuerpo. También imita sonidos y demandará a través del gesto, hasta llegar a la producción de las primeras palabras. Ok, gracias, Yesenia. Entonces, tenemos que, pues hay diferentes también aspectos que se van generando en esta etapa, que tienen que ver con su propio cuerpo, ¿no? No solamente en esta comunicación oral, sino también utilizando diferentes partes de su cuerpo, sonidos, gestos, y posteriormente, como el cúmulo, la generación de las primeras palabras, que es lo que es muy importante en los bebés. Es un logro, ¿no? Que generalmente no solo percibimos las personas como, bueno, no solo perciben los papás o los cuidadores, sino pues toda la familia, ¿no? Ya es importante que se emitan estas primeras palabras. En esta fase del desarrollo, el niño va a poseer una buena comprensión verbal, es decir, con una capacidad expresiva y limitada, es decir, la simplificación del lenguaje adulto, ¿no? Sentándose durante este periodo las bases para el desarrollo de su etapa verbal, que era lo que mencionábamos en clases pasadas, ¿no? Que si el niño convive con personas adultas en su mayoría del tiempo, va a tener un lenguaje más fluido porque tiene con quien conversar en la mayoría del tiempo, ¿no? No solamente mamá y papá y estas repeticiones, ¿no? Sino que va a tener más incluso temas de conversación con otras personas, ¿no? Y debido a ello, pues su lenguaje o su vocabulario se va enriqueciendo a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, tenemos que ya teniendo estas bases del lenguaje verbal, pues tenemos igual más aspectos que tomar en cuenta para su producción. Se tiene en cuenta que todo lo expuesto anteriormente, podemos considerar la etapa preverbal como fundamental y condicionante en el desarrollo del lenguaje y su uso en el contexto. Por ese motivo, en las patologías de origen neurológico que presenten asociada una alteración a nivel del lenguaje, es imprescindible una evaluación especializada del niño durante la etapa preverbal, así como considerar una atención logopédica temprana que asiente unas bases para la consecución de la comunicación verbal. Y es aquí donde entra lo que yo les decía, el área de Broca, el área de Wernicke, etcétera, que ustedes tienen que poner atención a estos elementos para ver si no hay alguna lesión neurológica, y que, bueno, pues puedan afectar este desarrollo del lenguaje.
Obviamente, como papás, es como el primer momento en el que tienen que intervenir ellos y ver que haya ese tipo de desarrollo, ¿no? Pero ustedes saben que hay casos en que los papás no pueden atender ese tipo de casos porque no se dan cuenta, porque no prestaron atención, porque creen que es normal, etcétera, y muchas veces llegan a la etapa escolar con estas dificultades. Entonces es aquí cuando nosotros como docentes podemos entrar en este ámbito y poder identificar este tipo de situaciones. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún ejemplo, algo que quieran comentar acerca de este tema? O no sé, algo que quieran decir para que podamos comenzar con el otro subtema. ¿No hay dudas, chicas? Giselle, Itzel, Mariana, Maritza, Tamara, Yesenia. ¿Hay dudas? ¿Hay algo que quieran comentar? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con, pues ya con la definición y la explicación de lo que es la comunicación preverbal. ¿Ok? Ya vimos el desarrollo, cómo es que se va dando, cómo es que los niños van permitiéndose desarrollarse en este aspecto, pero ahora vamos a ver lo que es la definición y la explicación como tal. Esto es lo que igual no nos compete, ¿no? Y bueno, pues tenemos que la comunicación preverbal es una definición muy simple, ¿no? Nos marca que si alguna vez hemos estado cerca de un bebé que lloraba, agarraba cosas o miraba a su alrededor, esto es ser testigo de la comunicación preverbal de ese bebé, ¿no? O sea, no hay mucho que decir, simplemente el hecho de que llore, agarre cosas o mire a su alrededor es signo de comunicación preverbal. La comunicación preverbal es una forma de comunicación que los bebés utilizan para poder interactuar con las personas que los rodean, principalmente sus padres o sus cuidadores. Entonces aquí tenemos lo que significa la comunicación preverbal, perdón. Esta es la forma que utilizan los bebés para comunicarse. Obviamente a nivel inconsciente, ellos no saben, pero por instinto se están comunicando a través de estos diferentes momentos, ¿no? Y tenemos, bueno, pues algunos aspectos aparte. No sé si alguien me puede ayudar a leer, por favor, esta parte. Por favor. Giselle, Mariana, Marito, Tamara, por favor, me pueden ayudar a leer esta parte, cualquiera de ustedes. Desde el primer párrafo, Miss. Sí, por favor. Estas comunicaciones no se dan en forma de palabras habladas, de ahí el nombre preverbal, sino a través de vocalizaciones, gestos o movimientos oculares, miradas. Es importante recordar que estas acciones se consideran comunicación preverbal solo cuando cumplen una función para el bebé. Las siguientes secciones describirán cada una de estas formas de comunicación con más detalle e indicarán cómo pueden cumplir esa función. Gracias, Giselle. Bueno, entonces tenemos que, aunque nosotros decimos, bueno, comunicación sí, porque me dijo esto, me habló de aquello, no. Las comunicaciones en los bebés no se dan precisamente habladas, ¿no?
sean a través de estos gestos, miradas, vocalizaciones, algunos sonidos que llegan a hacer que son propios de un bebé, ¿no? Y bueno, pues estas acciones son siempre una señal de comunicación preverbal. Por eso cuando de alguna forma eh, se contempla que no está el bebé hablando o haciendo estos signos, ¿no? De gestos, vocalizaciones, etcétera, pues algo quiere decir que anda mal, ¿no? Entonces ahí es cuando entra el papel de papás o cuidadores o familia para que tengan en cuenta que algo anda mal ahí, ¿no? Entonces, obviamente, como dice el texto y como lo leyó su compañera, vamos a ver ahorita algunos otros aspectos a detalle que van a indicar cómo se puede cumplir correctamente estas funciones. En primera instancia tenemos las vocalizaciones, cuando los bebés tienen diferentes llantos para diferentes propósitos. No sé si ustedes han podido diferenciar o bueno, esto se da principalmente en las mamás o en las personas muy cercanas a los bebés, ¿no? Nosotros como personas, a lo mejor ahí podemos decir, está llorando, una de tres, o tiene hambre o se le debe de cambiar el pañal o le duele algo, ¿no? Pero generalmente, como les decía, las mamás de los bebés o personas muy cercanas ya diferencian estos llantos, ¿no? Pueden identificar si el llanto es para que coman, para que se cambie el pañal, porque les duele algo o por diferentes circunstancias. Entonces pueden identificar las necesidades de sus bebés según el tipo de llanto que escuchan. Estos diferentes llantos son un tipo de comunicación preverbal también. Entonces el bebé está emitiendo esa comunicación preverbal a como el bebé lo va necesitando, ¿no? En cuanto a vocalizaciones también, los bebés usan diferentes llantos para alertar a sus cuidadores de que necesitan algo, ya sea un cambio de pañal, comida o incluso dormir, ¿no? Que es un aspecto importante. Luego lloran cuando tienen sueño. Y pasa también, ¿no? Que muchas veces dicen, es que esos llantos no son ni para dormir, ni para cambiar pañal, o sea, no se explican, ¿no? Como que nunca habían visto que los bebés lloraran de ese tipo. Entonces, aquí también pues entra esta forma de comunicar del bebé que no quiere ninguna de esas cosas, ¿no? Tenemos que las vocalizaciones no solamente vienen en forma de llanto, también es posible que escuchen a los bebés hacer diferentes ruidos que no son llantos discretos, que es lo que les decía, ¿no? A lo mejor no precisamente este llanto, sino algún otro tipo de ruidos que pueden ser, sí, parte del bebé, pero que son formas de comunicar y de que ellos se hagan escuchar para que les presten atención. Estos ruidos perdón, se bajó la diapositiva. Ajá. Estos ruidos también sirven para transmitir un mensaje a los cuidadores, ¿no? Las vocalizaciones como esta pueden usarse para indicar malestar, satisfacción o incluso afecto, ¿no? Entonces, nosotros podemos identificar igual cuando un bebé está feliz, ¿no? Podemos decir, ay, em, ya se puso feliz, o ya le está gustando esta caricatura, o le está gustando que lo cargues así, etcétera, ¿no? Debido a este tipo de sonidos que emiten, que precisamente ellos no pueden decir, ay, estoy feliz, ay, quiero estar con tal persona, o ay, necesito que me cargue tal persona. No, simplemente emiten sonidos que hacen, o que más bien nosotros a través de ese sonido o de esos signos o símbolos que incluso vimos en la comunicación simbólica, podemos percibir que le gusta, ¿no? A través de esos gestos, de miradas, de sonidos, nosotros podemos percibir ese tipo de gusto o incluso disgusto, ¿no? Entonces, también podemos ver si a un bebé no le agrada estar con cierta persona, si no le gusta que lo carguen de tal manera, etcétera, ¿no? En cuanto a vocalizaciones, también es importante recordar que no todos los bebés emiten los mismos gritos o sonidos para indicar lo mismo, ¿no?
A menudo se puede escuchar a los padres primerizos preguntar a los bebés a veces muy frenéticamente, ¿por qué lloras? ¿No? O sea, les hacen esa pregunta cuando claramente, pues el bebé no va a responder el por qué llora, ¿no? Y bueno, pues se toma algún tiempo antes de que los padres puedan identificar este tipo de llantos, ¿no? Obviamente desde el primer día o del día uno, pues los padres no van a poder identificar claramente de qué tipo de llanto se trata, ¿no? Sino a lo largo de conocer al bebé, de conocer este tipo de llantos, ya se puede llegar a la conclusión. Sin embargo, el llanto ya cumplió su propósito de llamar la atención de los cuidadores, ¿no? Entonces el bebé justamente pretende llamar la atención, ya sea para un cambio de pañal, hambre, etcétera, pero cumple su función al ser pues esta parte de llamada de atención para los padres, ¿no? Entonces, en cuanto a vocalizaciones, ¿qué otros ejemplos ustedes han podido notar en bebés o han podido ver o cómo es que pueden ejemplificar vocalizaciones aparte de llanto? ¿Me pueden decir, por favor, o me pueden escribir qué otro tipo de vocalizaciones o qué se les viene a la mente con estos ejemplos? ¿Si han vivido alguna experiencia de este tipo o cómo es que lo relacionan? Okey, bueno, las risas. Cuando están recién nacidos, cuando su papá o su mamá les hablan, okey. Entonces, bueno, este tipo de vocalización que ya nos menciona su compañera, es signo de una comunicación preverbal, ¿no? El hecho de que recordemos que la risa igual es un reflejo, pero es una forma de comunicar, ¿no? Y de ser, bueno, de tener este tipo de vocalización, ¿no? Entonces, sí, las risas son parte. Ahora vamos con los gestos, ¿ok? Aquí tenemos otro tipo de comunicación preverbal. Y bueno, pues una vez que un bebé ha desarrollado cierto control de la motricidad gruesa, también comenzará a usar gestos como una forma de comunicación preverbal, ¿no? Entonces, estos gestos pueden incluir cosas como alcanzar un objeto deseado o hacer muecas para indicar incomodidad, ¿no? Entonces, aquí, pues, nosotros podemos ver todas estas incluidas, ¿no? También los gestos van a servir para indicarle algo al cuidador, ¿no? Em, Incluso como cuidador o como mamá, papá, tutor, van a poder, identificar estos gestos para saber incluso si el bebé está cómodo, si está feliz, si le gusta algún ambiente, algún panorama, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un bebé puede alcanzar un objeto que desea o comenzar a chupar para indicar que tiene hambre, ¿no? Entonces, este gesto de llegar y chupar algo o tener algo siempre en la boca pues es parte de, ¿no? De esta situación. Entonces, los gestos son importantes también como una comunicación preverbal. También se vuelven más complicados a medida que el bebé gana más control sobre sus movimientos a nivel motriz. Mm, es decir, el bebé ya, bueno, contiene más esta habilidad motriz, estos movimientos, y así, este, puede indicar agrado, desagrado, pero también es más complicado de descifrar este tipo de gestos.
Un bebé que sabe gatear puede indicar que quiere que lo levanten, gateando hacia alguien y estirando los brazos al aire. Entonces, a través de este movimiento, que pues generalmente hacen los bebés de estirar los brazos, pues ya quiere decir que quiere que alguien lo cargue, ¿no? O quiere cambiar de persona, ¿no? Porque ya no se siente cómodo a lo mejor en la postura en la que lo están cargando o con esa persona o etcétera, ¿no? Y cuando está gateando, pues él solito se dirige a donde quiere ir, ¿no? Si con una persona, si con un juguete, si a ver la televisión, etcétera. Es parte de sus decisiones ya como a donde quiera ir, ¿no? Voy a gatear hacia donde quiero estar ahorita. Hay muchos tipos diferentes de gestos que los bebés van a usar para indicar algo a sus cuidadores, ¿ok? La única forma de aprender cuáles son es a través de la observación y la experiencia con el niño. Entonces, a través de esto es como nosotros vamos aprendiendo a diferenciar. Entonces, antes de que pasemos a los siguientes aspectos, además de vocalizaciones y gestos, ¿cuáles crean? O sea, ya con este preámbulo, ¿qué otra parte o qué otras cosas creen que formen parte de la comunicación preverbal, aparte de gestos y vocalizaciones? Por favor, escríbanme en el chat qué es lo que, lo que consideran, aparte de gestos y vocalizaciones, una comunicación preverbal, por favor. Ok, entonces, ok, señas, muy bien, señas sí pueden ser que en el aspecto en el que el bebé va a señalar o puede hacer con los dedos o así, ¿no? Expresiones que hacen con sus manitas, ok, sí, muy bien. Estas expresiones que llegan a formular o a ejecutar con sus manos pueden ser también signos de comunicación preverbal. Muy bien, chicas. Entonces, si alguien más tiene otro, me puede decir. Vamos a pasar ahora a los movimientos oculares, que también son signos de comunicación preverbal. Al principio de sus vidas, los bebés prestan atención automáticamente a cualquier cosa nueva de su entorno, que prácticamente que es pues todo, ¿no? Todo es nuevo desde que nacen, ¿no? Todo absolutamente va a ser nuevo. Sin embargo, después de unos meses comenzarán a utilizar los movimientos oculares, estas miradas como una forma de comunicación preverbal. El hecho uno de que te sigan con la mirada o que sigan tu voz con la mirada y el hecho dos de que fijen la mirada en ti o en un objeto o en un juguete o en algo que les llame la atención. Entonces aquí son dos importantes momentos, ¿no? El hecho de que te sigan con la mirada o que quieran seguirte por la voz y el hecho de que se te queden viendo fijamente porque les llamaste la atención o algo les llamó la atención. De la misma manera que los adultos, los bebés comenzarán a ver las cosas que desean o que necesitan, ¿no? Incluso si el bebé no dice agua, pues va a quedarse viendo el agua e incluso hasta puede salivar, ¿no? Y van a decir, ay, tiene sed, le vamos a dar agua. Estos movimientos oculares también pueden ir acompañados de vocalizaciones o gestos, que era lo que les decía. Si el bebé a lo mejor no dice o no repite la palabra agua, comida o no sé, X, pues puede ir acompañado de salivar, puede ir acompañado de, de estos movimientos, ¿no? Que hacen, o las señas que ustedes decían, ¿no? Con sus dedos, pueden incluso señalar el agua, quedarse viendo el agua, diferentes aspectos de este estilo que, bueno, pues nos van a hacer entender que el bebé quiere agua y se está comunicando en la manera que a él más le favorece, ¿no? A lo mejor y no habla, pero pues ya se quedó viendo el agua o ya se quedó ahí, este,
señalando, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto a movimientos oculares, el bebé que tiene hambre puede buscar un biberón en su entorno. Cuando encuentren la botella, la mirarán y harán un gesto hacia ella. Entonces, ¿cuántas veces no ha pasado esto, no? Que ven un biberón o ven incluso el juguete y ya les cambió la cara, ¿no? Y este conjunto de comunicaciones preverbales, perdón, está destinado a indicarle al cuidador que el bebé tiene hambre y que quiere biberón, ¿no? Entonces, este tipo de conductas hacen que nosotros asociemos la información y digamos, bueno, el bebé tiene hambre. Y ya, o sea, hay que prepararle la mamila, etcétera, ¿no? Porque todavía no está suficientemente desarrollado para hablar y decir tengo hambre, ¿no? Quiero leche o quiero algo de comer. Entonces, él de esta forma se puede ir comunicando. Ahora, es también parte de nosotros que estemos descifrando todos estos, bueno, toda esta comunicación preverbal en el bebé, ya que nos hace guiarnos por nuestro instinto, nos hace llegar ¿cómo se dice? A llegar a conclusiones, ¿no? De, bueno, el bebé tiene hambre porque hizo esto, e hizo esto, y también hizo esto. Nos hace incluso estimular al bebé para que pronto pueda ya emitir palabras, pronto pueda comunicarse de manera oral, etcétera. Y todo esto, pues también nos ayuda a nosotros, ¿no? A poder conocer mejor al bebé o al niño y así poder, estimularlo, ¿no? Y bueno, pues ya, ¿qué tenemos como conclusión? ¿Alguien me puede ayudar a leer esta conclusión, por favor? Y decirme si está de acuerdo o no está de acuerdo, o o qué le agregaría, qué añadiría a esta conclusión, por favor. ¿Sí, Vianney? La comunicación preverbal es una forma de comunicación increíblemente importante para los bebés, debido a que aún no han desarrollado la capacidad de hablar. Los bebés utilizan vocalizaciones, gestos y movimientos o miradas oculares para indicar sus necesidades o deseos a los cuidadores. Aunque los tipos de comunicación preverbal son los mismos para todos los bebés, la forma en que los usan varía. Es importante que los cuidadores aprendan estas diferentes formas y variaciones para que puedan cuidar mejor a los bebés a su cargo. Ok, muchas gracias. Y pues dime, Vianney, si tú estás de acuerdo o qué le añadirías a esta conclusión. Mm, Pues yo creo que sí, porque depende del contexto de que, bueno, cada ser humano es diferente y si al cuidar a los bebés tú tienes que prepararte y ver cómo interactúan el bebé, no nada más el primer día, sino que lleva tiempo para conocer a los bebés. Ok, muchas gracias, bien. Y entonces, bueno, pues básicamente, pues es lo que nos está proporcionando la conclusión, ¿no? De que pues nosotros aprendemos con ellos, ¿no? Incluso a descifrar y obviamente a conocerlos más a profundidad. Este tipo de lenguaje preverbal, pues nos ayuda, ¿no? Incluso aunque ellos ya hablen más adelante con gestos, con señas, con lo que sea, podemos darnos cuenta de qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, si algo les agrada, si algo no les agrada, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a conocerlos, a cuidarlos de mejor manera, y pues a estimular esta parte, ¿no? Y como dice su compañera, este, nos puede ayudar a esta parte ya que depende del contexto en el que también se vaya desarrollando el bebé, ¿no? Entonces, bueno, chicas, vamos a revisar otra parte o bueno, otra presentación, ya que vimos esta parte de comunicación preverbal, ya vimos cómo se va dando, cómo se va desarrollando y también ya vimos la definición y la explicación, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver un enfoque, bueno, más bien el enfoque funcionalista y la comunicación preverbal. Lo vamos a ver desde este enfoque, ya que, bueno, vamos a partir de aquí para poder desglosar los demás temas.
Recuerden que es importante que tengan en cuenta cómo se desarrolla la lengua y el habla, cómo es la producción y comprensión del lenguaje, qué áreas son las que son importantes en el área del lenguaje y de dónde deriva. Recuerden que vimos esta parte del área de Broca y de Wernicke para que ustedes pudieran incluso tomar en cuenta esta parte, ¿no? Entonces, vamos a ir rápidamente con el enfoque funcionalista y la comunicación preverbal, ¿ok? Tenemos diferentes autores en una primera instancia que pues nos hablan precisamente de este enfoque funcionalista y el lenguaje, ¿no? Y bueno, tenemos a 1, 2, 3, 4, 5 autores, bueno, 5 postulados en el que distintos autores en pareja o solos hablan del lenguaje. El primero es Austin y Searle, que bueno, pues ellos en conjunto nos dicen que en relación con la función pragmática del lenguaje, enfatizaban la distinción entre aquello que se dice, es decir, el acto locucionario, y el objeto con que se dice, el acto ilocucionario, y cuya adecuada transmisión sería la verdadera meta comunicativa. Entonces, bueno, aquí nos hablan ellos con sus propias definiciones, pero esto quiere decir que todo aquello que se dice y cómo se dice tiene una transmisión que va a ser la verdadera meta o la verdadera adecuación comunicativa. Ellos hacen énfasis en cómo se dice y qué se dice es importante para que la otra persona pueda entender lo que decimos. Entonces, ¿qué se dice? Pues es lo que emitimos a nivel oral. ¿Cómo se dice? Acompañada de gestos, del volumen de nuestra voz, acompañado de a lo mejor el énfasis en el que estamos hablando, etcétera, y así es como se logra esta comunicación adecuada, ¿no? Y bueno, por otra parte, Bates, Camaioni y Volterra nos dicen que ellos dividieron los primeros gestos comunicativos de los niños en 2 grupos según su objetivo pragmático. Entonces ellos estudian el lenguaje desde los niños, desde cómo los niños se van comunicando. Un primer grupo estaba formado por los llamados gestos protodeclarativos, entendidos como los destinados a compartir el interés por un asunto. Entonces, imagínense, aquí estuvieron a los niños y que estuvieran interesados por una misma situación, ¿no? Y un segundo grupo, otro grupo de niños que formarían los denominados gestos protoimperativos, es decir, orientados a expresar el deseo del niño de que el interlocutor ejecute una acción en el medio, ¿no? Entonces ellos dicen que hay diferentes, ¿cómo se dice? Intereses, ¿no? Los niños que comparten intereses y los niños que se orientan a expresar sus deseos, pero con una persona de por medio, ¿no? Y bueno, pues ellos derivan también pues estas funciones del lenguaje, que es decir, cómo se van comunicando las personas y los niños en casos particulares. Por otro lado, Calle nos dice que mediante unas minuciosas observaciones advirtió que los bebés humanos realizan pausas en la succión que no suceden en otros mamíferos y que no responden a ninguna función fisiológica. Entonces, este autor tiene una idea, ¿no? De que, bueno, los bebés humanos realizan algunas pausas en la succión que no suceden en otros mamíferos. O sea, tienen algo diferente que por ello hace que tengamos pues esa diferencia entre el lenguaje con animales y el lenguaje de los humanos, ¿no? Entonces él hace diferentes observaciones que hacen que llegue a esta conclusión. Por otro lado tenemos a Brunner. ¿Qué se acuerdan de Brunner? Ya lo vimos en algún momento, más que nada, me parece que Tamara, Yesenia, no sé quién más ya pudo, quién más vio conmigo, Giselle, creo que sí también vimos a Brunner.
¿Qué nos dice Brunner o de qué se acuerdan que Brunner habló en el aspecto de la pedagogía? Las leo o las escucho, díganme. Ok, sí lo vieron, pero ¿de qué se acuerdan de Brunner? ¿Qué hizo Brunner? ¿Qué aportó Brunner? Aprendizaje por descubrimiento, chicas. Brunner, recuerden. Había diferentes formas de aprender y Brunner nos dice el aprendizaje por descubrimiento. Ok, sí, que pensaran por sí mismos y que a base de este descubrimiento ellos pudieran aprender. Entonces, bueno, Brunner también nos habla acerca de el lenguaje y pues esta parte de la comunicación, ¿ok? Tenemos que Brunner dice que uno de los primeros autores, bueno, es en proponer que la adquisición del lenguaje debía apoyarse sobre dispositivos de interacción previos. Entonces aquí vamos de la mano con lo que les decía, aprendizaje por descubrimiento, en el que el bebé pudiese aprender al menos las reglas más básicas de la conversación. Por ejemplo, la alternancia de turnos. Entonces aquí pues Brunner lo hace evidente, ¿no? ¿Cómo es que descubrimos o cómo es que aprendemos por descubrimiento a comunicarnos con otras personas? Bueno, cuando nos dicen, hagámoslo por turnos, ¿no? Entonces Brunner es uno de los primeros que propone esto. Y bueno, por último tenemos a estos autores, Osh y Sherefin, que sostienen que la competencia gramatical que muestran los niños no puede considerarse como el resultado de su participación en intercambios comunicativos simplificados diseñados para facilitar el uso y comprensión del lenguaje, ¿ok? Entonces, pues de este modo es que podemos ver que estos autores, aunque tienen diferentes posturas, siempre van a tener algo en común, que es pues hacer que se estimule un poco más el lenguaje y que a través de diferentes herramientas se pueda llevar a cabo. Entonces tenemos a estos autores. Y bueno, por último, y uno de los más importantes dentro del ámbito del lenguaje es Noam Chomsky. Les voy a dejar así el nombre y me van a decir si habían escuchado de Chomsky o si no habían escuchado de él. Y en el caso de no haber escuchado de él, por favor, me van a googlear rápidamente quién es Noam Chomsky y qué hizo antes de que yo les proporcione la información. Y me van a decir qué hizo, qué tiene que ver, todo lo que les salga de Noam Chomsky o lo primero que les salga de Noam Chomsky me lo van a escribir en el chat o a mencionar si es que quieren abrir su micrófono, por favor.
Chicas, estoy esperando. ¿Qué le salió? Ok, tenemos que tuvo una aportación fundamental a la lingüística moderna con la formulación teórica y el desarrollo del concepto de gramática transformacional o generativa. Ok, gracias. ¿Alguien más? Que ese es un buen indicio, bueno, es uno de sus más, pues de sus más reconocidas aportaciones de Noam Chomsky. ¿Alguien más que me pueda poner? Ok, es el descubridor de la jerarquía de Chomsky, una clasificación de lenguajes formales de gran importancia en la teoría de la computación. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, eso es lo que pues le sale, ¿no? Obviamente tiene muchas aportaciones más. Si ustedes buscan incluso en YouTube, hay entrevistas de él hablando de la del lenguaje inclusivo, de todas estas funciones del lenguaje que se han ido permeando poco a poco y que, bueno, pues pueden tener otro tipo de impacto. Aquí yo les voy a hablar de Noam Chomsky como científico lingüista y activista sociopolítico. Él tiene experiencia en muchos ámbitos, él sabe de muchas cosas en muchos ámbitos. Y bueno, todavía está vigente. Noam Chomsky es uno de los autores contemporáneos que aún sigue vigente, pero incluso en sus entrevistas bueno, todavía habla muy bien, es muy congruente con lo que dice y bueno, aquí tenemos las referencias, ¿no? Se puede decir que Chomsky es el responsable de la llamada revolución cognitiva de los años 50, con la con la elevación del lenguaje entendido como innata, ¿no? Recordemos que el lenguaje es innato, sí se aprende y hay todo este desarrollo, pero poco a poco va siendo innato. ¿Por qué? Porque como ya vimos, los bebés hacen gestos, ruidos, señas, etcétera, innatamente. Les dije, no es consciente, pero es a nivel instintivo, ¿no? Entonces nos dice, entendido como innata capacidad humana a ciencia cognitiva susceptible de estudiarse utilizando el método científico. Entonces, Chomsky adelanta la brillante e ingeniosa propuesta de que el lenguaje es un sistema mental específico, no simplemente una constelación de capacidades cognitivas generales, sino que recursivamente generador de reglas lingüísticas, que podría explicar por qué los hablantes de una lengua pueden en teoría entender y producir un número infinito de oraciones gramaticales originales. Entonces, se, ¿cómo decirlo? Le da importancia a cómo es que los hablantes de una lengua entienden y producen infinitamente las oraciones gramaticales de una manera original. Y recordemos que vimos que en la comunicación, pues la lengua materna es como la principal y con la que conectamos más por este aspecto de ser nuestra lengua materna. Entonces nos dice Chomsky que, bueno, pues más bien Chomsky es el pionero de la distinción entre la gramática mental del contenido subconsciente que se desarrolla en el cerebro a modo de un sistema computacional, como lo que nos había dicho también Tamara, como resultado de la exposición a los datos de la lengua ambiente y la descriptiva por medio de formalizaciones, por medio de la cual los lingüistas intentan caracterizar formalmente aquella situación, ¿no? Entonces, pues él se interesa más que nada en este tipo de aspectos y así es como surgen sus teorías y sus aportaciones a la lingüística.
y pues a esta parte del lenguaje, ¿no? Tenemos posteriormente que Chomsky hace diferentes proposiciones, ¿no? Él propone que se impone la existencia de un componente genético, ¿no? Entonces él dice que hay un aspecto genético que denomina gramática universal, ¿no? Porque solamente así se explica que un niño identifique estímulos lingüísticos en su hábitat de modo más o menos consciente y desarrolle la capacidad que todos usamos, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros habíamos visto, ¿no? Movimientos oculares, señas, gestos, vocalizaciones, lo hacen de manera inconsciente. Chomsky dice que de manera más o menos consciente, ¿no? Pero él se pregunta, ¿por qué es que ellos, o sea, cómo es que el niño o el bebé sabe que debe llorar, sabe que debe de de emitir un sonido, sabe que debe de hacer algo para llamar la atención, y entonces Chomsky dice que esto es parte de la genética, ¿no? Y precisamente hace que los niños actúen o los bebés actúen de esa forma. Entonces nos dice que eh, mientras que otros animales no son capaces ni de reconocer la especificidad del estímulo lingüístico aún expuestos a los mismos datos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que los animales incluso pues también hambre tienen, ¿no? Necesidades tienen, pero cómo es que se pueden, no se comunican de la misma forma que los humanos? Entonces, bueno, tenemos que Chomsky opina que es una realidad que explica por qué los infantes de cualquier raza trasplantados de su lugar de origen a otro país desarrollan sin problemas la nueva lengua. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, Rocío, nací aquí en México, pero mis papás a la edad de 7 meses me llevan a otro país, bueno, pues ahí puedo incluso yo generar el otro idioma que se habla en el otro país sin ningún problema, a pesar de que no es mi lengua materna, ¿no? Entonces, él propone esto, ¿no? Es una realidad que los infantes de cualquier raza puedan incluso incluir este vocablo, a pesar de nacer en cierto lugar, puedan adaptar rápidamente este lenguaje o este idioma y hablarlo como si fuera su lengua materna. Entonces, él es lo que propone o es lo que opina básicamente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda acerca de la teoría de Noam Chomsky y su teoría del desarrollo del lenguaje, todo lo que propone, todo lo que opina, etcétera? ¿Tienen alguna duda, chicas? ¿O algo que quieran comentar acerca de este tema? ¿Dudas? ¿Opiniones o algo, chicas? Ok, bueno, entonces si no hay dudas, vamos a continuar con Chomsky y la naturaleza humana, ¿ok? Entonces tenemos algunos aspectos que él también contempla. ¿Alguien me puede, por favor, ayudar a leer esta primera parte, de favor?
Ok, viene, por favor. Esta concepción se alimenta de las ideas de la Ilustración y sus doctrinas filosóficas sobre nuestras intuiciones, esperanzas y experiencias, y de un examen de la historia de las distintas culturas, que nos muestran que el ser humano necesita vivir libremente en comunidad, sin cortapisas a sus capacidades. Se pueden descubrir aspectos universales de esa naturaleza, por ejemplo, en el campo de la moral, y pone como ejemplo el mutuo entendimiento al conversar con diversos miembros de pueblos remotos, al dar por supuesto la misma idea implícita sobre el bien y el mal de sus situaciones concretas. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, tenemos que Chomsky en primera instancia plantea y defiende que la naturaleza ha ido evolucionando, ¿no? Y se ha heredado, sin la cual no seríamos humanos. Entonces la concibe en términos puramente biológicos, resultante de las distintas funciones vitales que son correspondientes a una serie de capacidades mentales a nivel común, ¿ok? Entonces habla de esta situación. Posteriormente nos dice que hay diferentes ideas, ¿no? Hay diferentes ideas de doctrinas filosóficas, de ciertas etapas de la historia, etcétera, que incluso hacen que el ser humano necesite vivir libremente en comunidad, ¿no? Entonces, aquí se pueden descubrir ciertos aspectos en los que se involucra la naturaleza y la moralidad. Entonces, aquí es importante, ¿no? Porque incluso lo podemos vincular con la otra clase en la que creo que, no sé si todas están, creo que sí, todas están en la otra clase, y pues tiene que ver con este aspecto moral, ¿no? Se toma en cuenta también y pone como ejemplo el entendimiento al conversar con distintos miembros de pueblos remotos, ¿no? Empezando por las palabras o algunos significados que tienen y que, bueno, son parte de diferencias entre unos y entre otros, ¿ok? Entonces tenemos que el entendimiento al conversar con otros diversos miembros de pueblos y dar, por supuesto, la misma idea implícita sobre el bien y el mal de sus situaciones concretas. ¿Ok? Entonces, después de esta parte, tenemos que, bueno, Noam Chomsky, con este panorama, no solamente el lenguaje aparece como una especialización cerebral, porque, bueno, Noam Chomsky también defiende esta parte, ¿no? Estudia mucho lo que es el cerebro y cómo es que se da el lenguaje a través de esta, cómo es que se da el lenguaje a través de esta parte cerebral. Y también nos dice que detrás de la gran mayoría de las actividades humanas asoma una base innata, ¿no? De modo que la mente humana está ricamente estructurada para regular la percepción de la realidad social, el razonamiento científico, el análisis de la personalidad y de los juicios estéticos y morales. Entonces es aquí donde tenemos una serie de factores que intervienen en el lenguaje. Él nos dice realidad social, razonamiento científico, análisis de la personalidad y juicios estéticos y morales. Entonces, nosotros estamos viendo desde un punto biológico, teórico y funcionalista la adquisición del lenguaje, pero recordemos que estos aspectos sociales, científicos, personales, estéticos y morales también forman parte de la adquisición del lenguaje, ¿no? Esos ya son otros factores. Ustedes me podrían dar ejemplos de esta parte social, científica de la personalidad, estéticos y morales que intervienen en el desarrollo del lenguaje, por favor. ¿Cómo es que el desarrollo del lenguaje se ve
pues permeado por estos aspectos sociales, científicos, personales, estéticos y morales. Denme un ejemplo de por qué también puede verse afectado este desarrollo del lenguaje. Ok, tenemos, ok, en la personalidad, si se es extrovertido o introvertido, ¿no? ¿Qué otro aspecto? Gracias, ya dimos el de personalidad. Alguien que me dé un ejemplo del de social. ¿Qué puede interferir en el desarrollo del lenguaje en el aspecto social? ¿Alguien más, chicos, en el aspecto social, científico, estético y moral? ¿Con quién te relacionas? Ok, en el aspecto social, muy bien. Social, ahora nos falta científico, estético y moral. Ok, vamos con científico sería depende de tu relación a lo que estudias, ok, y el caso, ajá, si no entiendes algunas palabras te afecta aprender, ok, muy bien. Y bueno, pues nos vamos con estéticos y morales, que pues es esta parte, ¿no? De que cómo es que podemos interactuar, ¿no? Con base a estos aspectos morales, ¿ok? Y bueno, vamos a ir ya con las conclusiones de Noam Chomsky y con sus aportaciones. Moral, el ser honesto con las personas. Ok, pero ¿cómo interviene esta parte moral en el desarrollo del lenguaje? Y bueno, antes de que me sigan poniendo, bueno, me van a poner sus comentarios, pero les voy a ir leyendo la conclusión. Chomsky defiende una naturaleza fundamentalmente biológica que nos identifica como humanos al configurar una serie de capacidades mentales universales que posibilitan la adquisición del lenguaje, la cultura y la ética. Entonces él también pone ahí en pie estas partes, o bueno, estos aspectos del lenguaje, cultura y ética, ¿no? Y bueno, pues aferrarse a la naturaleza humana, por un lado,
por su clara visión política de izquierdas y por otro hace de Chomsky una figura polémica e incómoda, porque si bien el mundo académico estadounidense, especialmente el de las ciencias sociales, perdón, tiende claramente hacia la izquierda política y no admite en general la existencia de una naturaleza humana estable. Entonces, bueno, como pueden ver, Chomsky es uno de los autores contemporáneos, como les decía, que tiene que ver en muchos aspectos, no solamente en el lenguaje, pero es más reconocido por esta parte del lenguaje y su teoría, y tiende a hablar de muchos aspectos, ¿no? Sociales, innovadores, etcétera. De hecho, hay entrevistas, me parece que estuvo participando en un congreso, si no es que mundial o internacional en 2023, y bueno, actualmente es como se ve aquí. Él ya es mayor, pero aún así tiene aportaciones muy congruentes, ¿ok? Si ustedes pudieran revisar más material de Chomsky, estaría muy bien para que pudieran incluso asociar esta parte. Por otro lado, yo les tengo en la plataforma ya la tarea, ¿ok? Tienen en el apartado de tareas un ensayo de Noam Chomsky. Ustedes van a redactar un ensayo con las ideas que Noam Chomsky propone y aparte sus ideas propias. Y así harán un análisis de la siguiente entrevista y relacionarla con el contenido de la clase. Entonces yo les dejé el link de una entrevista o de un video en el que van ustedes a revisar lo que dice Chomsky en esta parte, en esta entrevista, y así ustedes van a hacer este breve ensayo con sus ideas propias, van a analizar todo lo que dice Chomsky y van a relacionarlo con todo el contenido de la clase, ¿ok? Para que puedan ir viendo esta parte, ¿ok? Y y van a hacer, bueno, de tarea que no está en la plataforma, pero para la siguiente clase van a investigar un tema más de Chomsky, les van a salir muchísimos, un tema que les llame la atención del que Chomsky haya hablado, y con eso vamos a iniciar la siguiente clase, ¿ok? Si ustedes van a googlear Noam Chomsky, les van a salir que ha hablado de muchos temas, eligen uno que sea de su interés propio y lo revisan, ¿no? Obviamente la tarea que está en plataforma es con lo que tenga que ver conforme a la clase, ¿no? Y conforme a al contenido de lingüística. Entonces, ¿hay alguna duda acerca de esas dos tareas o algo que quieran comentar, chicas? ¿Alguna duda? Ok, no hay dudas. Entonces ya vamos por último con los ejemplos. Ah, sí, Itzel, claro. La segunda tarea es que ustedes busquen igual a Noam Chomsky y investiguen un tema del que Noam Chomsky ha hablado, pero que sea de su interés propio. A lo mejor si es derivado de la lingüística, adelante, o del lenguaje, adelante, pero él ha hablado de muchas otras cosas y investiguenlo, revísenlo y vamos a hablar de lo que también ha dicho Noam Chomsky la siguiente clase, por favor. Con eso vamos a empezar. Con algo que haya dicho él, pero que sea de su propio interés, ¿ok? Entonces, no sé si quedó un poco más claro, Itzel. Ok. Y bueno, vamos a continuar rápidamente con los ejemplos que faltan. En el desarrollo del lenguaje, ¿qué es lo que hace que, que se vea afectado el desarrollo del lenguaje a nivel estético y moral? Recuerden que nos faltaban esos dos. Díganme rápidamente los dos ejemplos para que podamos ir concluyendo la clase, por favor.
Entonces, chicas, estoy esperando solo los 2 ejemplos estéticos y moral que pudieran intervenir en el desarrollo y ya para irnos, por favor. Chicas, entonces solamente, ok, ya tenemos el otro ejemplo. Estéticos, cuando tenemos una comunicación entre algunas personas. ¿Qué sería si un tema en específico, pero sí está bien? Y bueno, morales, que por ahí ya había dicho Tamara también, pero no había completado la idea. Ok, bueno, entonces de morales tenemos pues esta situación también, ¿no? Que muchas veces hay esta parte de cuando hay creencias o juicios morales que permean este desarrollo del lenguaje, ¿ok? Entonces, bajo esta circunstancia, hasta que luego no se desarrolle completamente el niño, no sé si hay algunos, no sé, algunos pensamientos así como que permeen esa parte del desarrollo, ¿no? Que muchas veces no dejen que se metan algunos objetos a la boca, que no experimenten como esta parte del balbuceo, que no permitan que haya ese tipo de ejecuciones en el habla y eso hace que retroceda un poco el desarrollo del habla en el niño, ¿ok? Entonces ese ya sería el último ejemplo, chicas. Bueno, entonces ya para dejarlas, tenemos en lo de la tarea, tenemos lo de que revisen la entrevista de Noam Chomsky y lo que sea igual un tema de su interés, pero que Noam Chomsky también haya hablado de ello. Entonces tenemos eso para la siguiente clase, chicas, y nos estamos viendo el día lunes, por favor, para continuar con nuestro contenido de la clase, ¿ok? Voy a finalizar la sesión, chicas, y nos vemos el siguiente lunes. Por favor, estén pendientes de si vamos a continuar con esta parte en línea o si ya vamos a estar en esta parte presencial para que lo tengan en cuenta. Por favor, nos vemos la siguiente clase, chicas. Hasta luego. Gracias, igualmente, bonito día. Igualmente, gracias.